Bien, chicos, buenas noches nuevamente. Primero es de verdad un placer dar una vez más una ponencia para la Universidad Nacional de Trujillo, SOCEMUNT. El año pasado estuve por ahí en su universidad, yo soy de la Universidad San Martín de Porres de Lima, y la verdad le tengo mucho aprecio a SOCEMUNT, así que cuando gusten les brindo una ponencia. Como ya mencionó nuestra compañera, yo empecé dictando clases hace aprox 3 años y la verdad que siempre están los nervios de querer hacerlo bien y querer que se entienda. Agradecería mucho su participación. El tema que me corresponde es perfil de coagulación. Si mal no recuerdo, es el último de esta serie de ponencias del laboratorio hematológico. Um, yo considero que esta ponencia se hubiese dado preferiblemente antes de hablar de coagulación intravascular diseminada, antes de hablar de trastornos de la coagulación y todo eso, porque pues primero es entender un poco la fisiología y el laboratorio para luego ya ir a ver patologías. Entonces, lo que pretendo hacer el día de hoy es terminar de fijar algunos conceptos acerca de la hemostasia y coagulación y, por supuesto, al final les voy a colocar aquí un poco de laboratorio hematológico. Vamos a ir en orden, ¿ok? Miren, yo he organizado mis diapos de la siguiente manera. En la primera parte es básicamente definir qué es la hemostasia o coagulación. Como ustedes bien saben, cuando ocurre una ruptura de un vasito sanguíneo, ¿qué sería de nuestra vida si nuestro cuerpo no produjera un tapón en esa ruptura, en este sitio donde hay una solución de continuidad en mi vaso sanguíneo? Pues nos desangraríamos. Afortunadamente, nuestro cuerpo y la biología es maravillosa y estudiar medicina es un privilegio porque nos permite aprender que existe fisiológicamente un mecanismo que va a detener este sangrado. Y a este proceso proceso fisiológico, como dice ahí, por el cual se detiene un sangrado, se le llama hemostasia o coagulación. Pero, ¿cómo se detiene ese sangrado? O sea, ¿qué se coloca ahí en la pared? Se colocan, no sé, leucocitos, se colocan proteínas, ¿qué es lo que hay ahí? Como pueden ver en la imagen izquierda, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, es un conjunto de células entre eritrocitos, plaquetas y una gran malla de fibrina que se adhiere a esa pared del vaso sanguíneo donde está la solución de continuidad. Entonces, si terminamos de definir qué es hemostasia o coagulación, es el proceso fisiológico, nuevamente, por el que se detiene un sangrado que culmina con la formación de un trombo, es decir, un coágulo de sangre adherido a esa pared vascular donde se encuentra la solución de continuidad. Entonces, como ustedes bien saben, existen dos fases, ¿cierto? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es esto que ocurre cuando de repente hay una ruptura de una tubería, qué sé yo, como puede ocurrir en nuestras casas, y lo primero que hacemos es tratar de tapar como sea esa tubería con lo primero que tengamos a la mano. Pero ya luego traemos algo más sofisticado para detener esa fuga. Algo parecido ocurre acá. Los glóbulos blancos, los trombocitos, son los que primero tratan de taponar esa solución de continuidad. Se agregan ahí los trombocitos y forman un primer trombo llamado el trombo blanco, como están observando aquí. Esta imagen de aquí de la parte superior, quizá no está muy nítida, pero acá se ve cómo hay una solución de continuidad en el vaso sanguíneo, mediante la cual se exponen las fibras colágenas. Y bueno, ciertos elementos que van a permitir la adhesión de las plaquetas. ¿Okay? Pero todo parte de ahí, ¿cierto? La exposición de las fibras colágenas y del famoso factor de von Willebrand, que lo vamos a revisar en un momento. Pero quiero que terminemos de consolidar que primero van a ser las plaquetas las que taponen ahí esa herida. Por eso es que como producto de este primer paso de la coagulación, vamos a tener un trombo blanco, o sea, un trombo netamente por agregación plaquetaria. En cambio, en el trombo rojo, que se produce después, en una segunda fase,
lo que tenemos ahí es ya la adhesión de eritrocitos y también de fibrina. Como ustedes bien saben, esto ocurre por una cascada de coagulación. No sé si ustedes recuerdan a las proteínas del complemento que se activaban entre ellas. Estas proteínas del complemento, para comentarles brevemente a los que de repente no saben, son básicamente proteínas que forman parte de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema de protección, y que en sangre están en una forma inactiva, ¿cierto? Cuando las proteínas en sangre están en forma inactiva, se les conoce como simógenos o proenzimas. Entonces, cuando estas proteínas de complemento, sé que me estoy saliendo del tema, pero es para ponerles un ejemplo con algo fisiológico también. Estas proteínas de complemento, cuando se activan, se rompen. Se rompen en un pedacito grande y en un pedacito pequeño. El pedazo grande se llama proteína de complemento tal número y le agregas la letra B. Y el pedazo más chiquito le agregas la letra A. Entonces existe C3A, C3B. Cuando ya tiene esa letra que se le agrega, entonces se sobreentiende que es un pedacito, o sea que ya se activó. Y sucesivamente se terminan escindiendo proteínas de complemento una tras otra. Entonces la escisión de estas proteínas es igual a su activación. Y bueno, finalmente dan lugar a la destrucción de un microorganismo. Pero bueno, ya para salir de eso, de la misma manera que ocurre con las proteínas de complemento, que son producidas también por el hígado, acá tenemos a otras proteínas también producidas por el hígado, en su mayoría. Ahorita vamos a ver algunas excepciones, cuáles no son proteínas, cuáles no son sintetizadas por el hígado, se activan unas sobre otras. Y esta activación, una tras otra, se le conoce como cascada. Como estos factores, estas proteínas van a terminar en la formación de una malla de fibrina, como van a ver aquí más adelante, en esta malla de fibrina, se les conoce como cascada de coagulación, porque como ya hemos visto acá en la mano izquierda, esta fibrina va a ser la que va a terminar uniendo a todos estos elementos formes hacia la pared, porque de nada serviría tener muchas plaquetas, muchos eritrocitos, si no es un trombo sólido, ¿ok? Si no es un trombo bien adherido. Necesitamos esta malla, así como una malla de pescar, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las proteínas los factores de coagulación? ¿Cuáles son producidas por el hígado? Les voy a mencionar en un ratito. Lo primero que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo, al toque se activa el sistema nervioso simpático. Las células van a liberar el tromboxano A2 y la serotonina para que se produzca la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer que el espacio, que las plaquetas puedan adherirse con mayor facilidad a la pared vascular. A diferencia de si el vaso sanguíneo estuviese dilatado. Aunque hay una pared dilatada, requeriría mayor espacio o mayor cantidad de plaquetas, aparte que tendría que haber más flujo. Entonces, la vasoconstricción ayuda mucho al proceso de hemostasia primaria y depende de la activación del sistema nervioso simpático, mediado por el tromboxano A2 y por la serotonina. Como ya les mencioné anteriormente, cuando se expone el colágeno, que está en la membrana basal del vaso sanguíneo, ¿cierto? Es tejido conectivo de soporte que está debajo del endotelio vascular, se expone también el factor de von Willebrand. Y este factor de von Willebrand, como verán al lado derecho, es muy importante para que el receptor de la glicoproteína 1B, que es de las plaquetas, se una a este factor de von Willebrand. Ojo, hasta ese momento, solo la plaqueta está unida al vaso sanguíneo. Pero lo que necesitamos es que las plaquetas se unan entre sí. Queremos que las plaquetas se unan entre sí, por supuesto, pero el primer paso, como ven ahí, es primero que se una a la pared. Entonces, cuando las plaquetas se unen entre sí, a eso se le conoce como agregación plaquetaria. Y para que esto ocurra, las plaquetas se activan entre sí
para que además de este receptor de glicoproteína 1B, también expresen también expresen la glicoproteína 2B3A, la famosa glicoproteína 2B3A. ¿Cómo ocurre esta expresión de esta glicoproteína? De la siguiente manera. Ustedes saben que las plaquetas son, por excelencia, productoras de ADP gracias a sus gránulos, ¿cierto? Este ADP lo que va a hacer es ser recepcionado por esta misma plaqueta y a través del receptor de ADP, que tiene un nombre un tanto complejo, como ven acá, es que se permite la expresión de la glicoproteína 2B3A, que depende de la unión con el calcio, para que luego esta glicoproteína, como ven acá la que está de color rojito, permita que se unan las plaquetas entre sí. Esto que están viendo entre plaquetas y plaquetas mediando la unión de las glicoproteínas sería el fibrinógeno. Entonces, esos dos factores son los que participan en la agregación plaquetaria. Algo más en lo que participa la plaqueta es en producir más tromboxanos para favorecer la vasoconstricción. Ya. Bien. Entonces, ahora sí, hablando de la hemostasia secundaria, a ver, de un momento, no sé por qué no puedo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, hablando de la hemostasia secundaria, que vendría a ser lo que sigue, vamos a ver cómo es que se forma la fibrina. La fibrina se va a esta malla de fibrina, esta red de pescar, se produce porque es necesario que antes se active la cascada de coagulación, todos estos factores, todas estas proteínas. Entonces, estas proteínas, estos factores de coagulación, están enumerados del 1 al 13, pero en realidad esta enumeración es una trampa, porque no son 13 factores de coagulación, sino son 12. Si se dan cuenta, el factor de coagulación que no esté enumerado es el 6, no hay. Entonces son solo 12 factores de coagulación. Todos los factores son proteínas, son producidas por el hígado, pero hay una que, además de no ser producida por el hígado, no es una proteína, que es el calcio, el ion calcio. Ahora, además del ion calcio, que no es producido por el hígado, ¿qué otro factor no es producido por el hígado? Es el factor tisular. Recuerden que el factor tisular cuyo sinónimo es la tromboplastina. Va a activar también, bueno, es un factor de la coagulación, va a activar a otros factores de coagulación. Entonces, los dos que no son producidos por el hígado son el calcio y el factor tisular o tromboplastina. Y luego están los factores de coagulación que son vitamina K dependientes, es decir, que se sintetizan gracias a la presencia de la vitamina K. Y recuerden que para que la vitamina K actúe sintetizando estos factores de coagulación a nivel del hígado, es necesario que esté presente la enzima epóxido-reductasa. ¿Ok? Si la enzima epóxido-reductasa está siendo inhibida por algún fármaco, por ejemplo, como puede ser la warfarina, estaría actuando en contra de que se sinteticen estos factores de coagulación dependientes de la vitamina K, ¿cierto? Porque dependen de la epóxido-reductasa y está siendo inhibida. Por eso es que la warfarina no favorece esta coagulación, esta formación de la fibrina y por lo tanto de este trombo bien adherido, sino que es un anticoagulante, ¿ok? Y eso también lo vamos a mencionar más adelante. Cuando yo veo una alteración o tengo un medicamento que va en contra de la hemostasia primaria, o sea, en contra de la agregación plaquetaria, se llama antiagregante, obviamente. En cambio, cuando tengo algo que va en contra de la hemostasia secundaria, o sea, en contra de los factores de coagulación, los procoagulantes, tendría a los anticoagulantes. Bien.
Entonces, ¿cuáles son los factores de coagulación que son vitamina K dependientes? Son el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. No sé si recuerdan que en proteínas del complemento, ¿cierto? Habían diferentes vías. O sea, eran como 3 cascadas, 3 vías, que al final terminaban en una sola cascada, o sea, en una vía común. Ya. Algo parecido ocurre acá en la hemostasia secundaria. Lo que vemos es que hay factores de coagulación que se activan por una vía y otros que se activan por otra. Pero al final todos convergen en una misma vía porque la finalidad es producir fibrina a partir del fibrinógeno. La vía extrínseca se activa porque la lesión generó la exposición del tejido conectivo y la exposición de células endoteliales dañadas que van a expresar el factor tisular, la tromboplastina. Este factor tisular, el factor de coagulación número 3, va a activar al factor 7 en factor 7A, ¿cierto? Un pedacito de él, o el factor activado. Algo así como lo que ocurría con las proteínas de complemento, ¿se acuerdan? Pedacito pequeño, pedacito grande, porque ya se activó. Ya, acá igual. Cuando el factor de coagulación solo es número, en romanos, es porque está inactivo. Ya. Algo más les iba a decir acá. Esta vía se llama extrínseca porque, como ven acá, es a partir de algo que se expresa por el endotelio, el factor tisular, el endotelio dañado, que se activa este factor de coagulación. A diferencia de la vía intrínseca. La vía intrínseca se produce por la exposición del colágeno, o sea, de la misma pared vascular, ¿ok? Del mismo tejido conectivo. Como dice acá, de la misma membrana celular. Ya. Esa vendría a ser la vía intrínseca del propio vaso. Este colágeno expuesto va a activar al factor número 12. Y acá les quería decir la cascada. En la vía intrínseca, la cascada es 12 a 11 y luego 9 a 8. El factor 12 se va a activar por la exposición del colágeno, ¿no? Algo intrínseco, mi pared celular, se va a activar en factor 12A. Luego, ¿qué me sigue del 12? 11. No necesariamente una cascada es así, no necesariamente es porque el 2 activa al 11, el 11 al 10, al 9, no, solo que justo en este caso queda como para hacer una memotecnia pequeña. Entonces vemos acá que el factor 12A luego va a activar al 11 en 11A, como vemos acá. Luego el 11A va a activar al 9, acá no hay participación del factor 10, al factor 9 en 9A. Y el 9A y el 7A se van a encargar de activar al factor 10. El factor 10 es muy importante cuando se activa porque en asociación con el factor 5 activado van a formar un complejo de factores de coagulación, o sea, un conjunto de ambos que van a activar a la protrombina, que es el factor número 2, lo va a activar en 2A, que vendría a ser la trombina. En algunos textos lo colocan así, factor 2, factor 2A. No, obviamente, la protrombina es factor 2, pero en algunos textos colocan factor 2A. A mí también me gusta colocarlo porque me recuerda que ya está activo, ¿no? Es de protrombina a trombina. ¿Activado por qué? Por este complejo del factor 10 activo y el 5 activo. ¿Y de dónde se produjo el factor 10 activo? Porque ahí es donde converge la vía extrínseca con la vía intrínseca. La vía intrínseca que terminó con el 8, recuerda, 12, 11, 9, 8, y la vía extrínseca que terminó con el único que se activó, que fue el 7A. Bien, la trombina es muy importante porque lo que va a hacer con el fibrinógeno, como ya lo hemos visto antes, con los simógenos, con los simógenos, con, por ejemplo, las cininas en sangre, cuando están inactivas, se conocen como cininógenos. Ya, como vemos acá, todos tienen en común el sufijo geno, que quiere decir que se encuentran en su forma inactiva. Igual acá vemos un fibrinógeno, es básicamente fibrina inactiva, que cuando es activada por un previo factor de coagulación activado, el 2A o trombina,
se transforma en fibrina. El fibrinógeno, recuerden que es el factor número 1. Todo acá tiene un número. Yo antes me confundía porque decía, ¿cómo es esto de que protrombina es un factor de coagulación? Y hay que comparar mucho con este listado que vemos acá a la izquierda de los factores, porque cada factor de la cascada tiene un número y como vemos acá, en la vía común, muchos de ellos ya tienen nombres fáciles de recordar, ¿no? Protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Y obviamente el fibrinógeno es el más abundante, porque es el que me va a dar lugar a la fibrina. Y la fibrina va a formar esa red de pescadores, esa malla, que va a ser el trombo rojo más sólido. Bien. Es muy importante también que se produzca o que intervenga el estabilizador de la fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina puede estar ausente, o sea, pueden estar presentes, pero ¿qué pasa si no hay una unión fuerte entre la misma fibrina? O sea, para que formen una malla per se, es necesario que esté el estabilizador de fibrina. Nuestro cuerpo, para terminar esta parte, nuestro cuerpo necesita estar en homeostasis. Es decir, ya hubo la ruptura de la pared, ¿no? Primer paso, para que haya una hemostasia. Una hemostasia es cuando hay una ruptura, o bueno, una hemostasia fisiológica. Hay una ruptura de la pared. Segundo paso, hemostasia primaria. Tercer paso, hemostasia secundaria. Pero no va a estar ese coágulo en la pared para siempre. Por homeostasis, en algún momento ese coágulo se tiene que disolver, porque ya se supone hubo una regeneración del tejido, ¿cierto? Una proliferación de las fibras colágenas, del endotelio también. Entonces ya hubo una reparación del tejido. Por lo tanto, ya no tendría por qué haber coágulo ahí. En ese sentido, es necesario que se disuelva la fibrina, ¿ok? Que se lise la fibrina. Y a eso se le conoce como fibrinólisis. Existe un conjunto de proteínas que se van a encargar de lisar la fibrina. Como es un conjunto de proteínas, se le conoce como sistema, un gran sistema e inteligente sistema fibrinolítico. ¿Y por qué yo digo muy inteligente? Y yo me maravillo mucho de nuestro organismo porque absolutamente todo en nuestro cuerpo está en homeostasis. Hasta en los primeros estadios de una enfermedad, nuestro cuerpo encuentra la manera de batallar por recuperar el estado de homeostasis. Y es una de las razones por las cuales también me encanta hacer estos tipos de gráficos. Espero que se esté entendiendo y si tienen alguna duda, escríbanme, por favor. Entonces, el sistema fibrinolítico, ¿qué hace? Básicamente, el sistema fibrinolítico, como ya les comenté, ya saben que rompe la fibrina. Pero, para romper a la fibrina, necesito a la plasmina. La plasmina es la tijerita específica para la fibrina. Pero, la plasmina es ya la tijera dispuesta a cortar la fibrina. Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy sangrando, por ejemplo? Hay una ruptura de mi vaso sanguíneo y está la plasmina ahí. Si está la plasmina, ¿se podría producir fibrina para producir coágulo que evite el sangrado? No. Entonces, al igual que los anteriores factores de coagulación que hemos visto, que no están activos en primer momento, están inactivos, igual la plasmina, en un primer momento, cuando está ocurriendo esta cascada de coagulación, cuando se produce la fibrina, en un primer momento este sistema fibrinolítico está inactivado. O sea, la plasmina no está en forma de tijerita ya lista para cortar, sino es una tijera en su caja, ¿ok? Todavía no está activa, no está dispuesta para cortar y seguir a la fibrina. Se le llama